segunda oportunidad. Gracias, Pastor Héctor. Gracias a ustedes, la iglesia ahí en Mariló, si no me equivoco en Bellavista, por su amor, su cariño, sus oraciones. Oro por ustedes, les agradezco muchísimo también el cariño que tienen para con Abigail. Pero vamos a lo más importante, vamos a la palabra de Dios. Y voy a compartir sobre un libro que es de mi autoría, el libro Transferencia de Vida, que pueden encontrar en la plataforma de Amazon, tanto digital como en papel. Y es parte también de nuestro centro de capacitación que usted puede estudiar, así que yo le animo a estudiar. Como vamos a estudiar sobre el discipulado, déjeme que le cuente y le lea lo que dice Calvin Morgan. La palabra discípulo define a alguien que es enseñado o entrenado. Discípulos fueron aquellos que se juntaron alrededor de su maestro, Jesús, y fueron entrenados por él. Ellos son buscadores de la verdad, no meramente en lo abstracto, sino con la fuerza de la vida. La condición del discipulado fue claramente declarada por el Señor mismo en Juan capítulo 8, cuando dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Así que vamos a orar y a estudiar la palabra de Dios. Padre, gracias en esta oportunidad por estar juntos con mis hermanos. Oramos para que hables a nuestras vidas en el nombre bendito de Cristo. Amén. Terminamos leyendo San Juan, hablando de permanecer en Él, una palabra que me desafía y a la vez me emociona. Entonces, veamos juntos lo que la palabra de Dios dice sobre el discipulado, entendiendo que hacer discípulos es transferir mi vida en la vida de otros. Que como me escuchó decir, un discípulo que no hace discípulos no es discípulo. Que todos nosotros tenemos que tener un Pablo, alguien que nos guió a Cristo. Todos necesitamos tener un Bernabé, alguien a nuestro lado. Y definitivamente todos tenemos que tener un Timoteo. ¿Por qué? Porque las órdenes de Dios son para ejecutar, no para esperar. Así que pensemos, discípulo. La palabra discípulo en griego es la palabra matetes, aprendiz. Pero tiene una característica, es un aprendiz que se esfuerza. Esa es la raíz, esfuerzo. ¿Pero en qué me voy a esforzar? Me voy a esforzar en la gracia de Dios, porque tengo que reproducir mi vida en la vida de otros. Ahora vemos en toda la Biblia, y hemos visto cuando estudiamos, que el discipulado no comenzó con Jesús. El discipulado comenzó con las religiones orientales, que los maestros tenían discípulos. Moisés tuvo a Josué, Josué tuvo discípulos, Pablo tuvo a Timoteo, el Señor tuvo un grupo grande, un grupo pequeño. Por eso mi desafío para el discipulado es 1 a 1, grupos pequeños y en cantidad. Pero pensemos, matetes, aprendiz, seguidor, imitador del maestro. Cuando pensamos en imitar al maestro, el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. El apóstol Juan dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, cuando pensamos en discípulos, vamos a ver varias características de lo que es un discípulo mirando la Biblia. Si usted mira San Juan capítulo 6, versículo 66, se va a dar cuenta que hubo discípulos que se alejaron del Señor, que no querían seguir. ¿Por qué? Porque les parecía pesada la carga. Definitivamente, cuando yo hago el trabajo de discipulado y lo hago a mi manera, siempre es pesado. ¿Por qué? Porque el discipulado es confiar en la gracia de Dios y dejar que Dios me utilice en la vida de otra persona para formarla. Si vamos a la Biblia, vemos que había discípulos en secreto, como Nicodemo. Pero un discípulo son los que vienen a ser parte. Y vemos esto en el apóstol Pablo, lo vemos con Jesús, lo vemos en el libro de los Hechos. El Señor en un momento llamó a sus discípulos. Mateo capítulo 10, vemos que está la lista llamando a sus discípulos. Y qué emocionante, porque también cuando en el capítulo 17 de Juan ora por usted y por mí, ora por los que habían de creer, sus discípulos. Ahora, mirando la Biblia, permiso, voy a agarrar la Biblia, vamos a Juan y repetir un poco lo que miramos recién. Juan capítulo 8. ¿Lo tiene por ahí? Búsquelo conmigo. Estamos estudiando, así que tómese ese tiempito. Juan capítulo 8, un versículo maravilloso
donde Jesús se va al Monte de los Olivos y por la mañana vuelve al templo y empieza con todo lo que está aquí, que es maravilloso, pero me quiero centrar a partir del versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Presta atención, ¿a quién? A los judíos. ¿Qué pasó con ellos? Habían creído. ¿En quién creyeron? En Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis libres de verdad. Pero paremos un poquito acá. Cuando pensamos en este versículo, Jesús estaba hablando a aquellos que habían creído en Él, que le habían conocido, que estaban experimentando. Y dice, permanecer en mi palabra. ¿Qué es permanecer? Bueno, en español es unión inseparable. Cuando somos salvos, somos unidos al Señor. Y es un concepto que el Señor lo va repitiendo por toda la Biblia, sobre todo el apóstol Juan. Pero cuando pensamos en la salvación, estamos unidos a Él en todo tiempo y en todo momento. Si miramos más la Biblia, dice en el capítulo 14, si permanecéis en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y seréis así mis discípulos. Y lo leo una vez más porque lo parafraseé. Fíjese conmigo. Capítulo 14, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora pensemos en lo que acabamos de decir. Siempre la gloria es para el Padre. Cuando habla de llevar fruto, hay una diferencia muy grande entre fruto que permanece para siempre y resultado que se desvanece. ¿Sí? Yo interpreto fruto como el carácter de Cristo en la vida del cristiano, amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona vive de esa manera, empieza a vivir diferente y claro que va a haber fruto, pero el fruto permanece, el resultado se desvanece. Entonces, los que creen, los que le confiesan como Salvador, son discípulos. Y le voy a citar algunos textos para que usted anote. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, y habla de los que habían creído y que los discípulos se estaban multiplicando. Discípulos, aprendices, seguidores. Puede seguir mirando diferentes formas. Ahora, pensando en esto, el doctor Wilfrid dice, los métodos son muchos. Los principios, pocos. Los métodos siempre cambian. Los principios nunca. Hay un principio que el Señor nos dejó establecido, un fundamento, y dijo que teníamos que hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, las órdenes de Dios son para ejecutar. Tengo que hacer discípulos. Y qué interesante esta frase del doctor Wilfrid. Dice, los métodos son muchos, los principios pocos. Los métodos siempre cambian, los principios nunca. Así que un discípulo no es solamente uno que aprende, sino uno que participa. ¿En qué participa? En la obra de Dios. Un discípulo verdadero va a ser motivado por Dios a tomar la palabra de Dios y alcanzar a la persona con el Evangelio de Cristo y alcanzar al pueblo de Dios y formarlo. Porque no es solo uno que llega y aprende, sino que participa en la obra. Cuando pensamos en métodos, usted puede discipular uno a uno, usted puede discipular en grupo, usted puede discipular de la manera que quiera. Hace años atrás funcionaba poner un megáfono y gritar en una plaza. Hoy lo hacemos por la internet. Los métodos van cambiando, lo que no cambia es el principio fundamental de la palabra de Dios. Así que usted tiene un desafío. Buscar el método que más se adapte al lugar donde está viviendo y utilizarlo para ser discípulos. Ahora pensamos, bueno, ¿cómo quiere Dios que haga un ministerio? Dios no quiere que yo vaya haciendo un ministerio por imitación. Sí, que fulano lo hace de esta manera, que mengano lo hace de otra, no. Yo imito al Señor y me encarno con el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben qué es más difícil?
esperar que Dios haga que hacer nosotros. Es tan fácil imitar a alguien o tomar un mensaje de alguien y predicarlo, pero no hay nada más lindo que transferir nuestra vida en la vida de otros. Cuando pensamos que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, estamos diciendo que un verdadero discípulo que permanece en la palabra de Dios va a sentir compasión y va a actuar conforme Dios actúa. Ahora, cuando usted va a Hechos capítulo 2, versículo 41, empezando la iglesia, no tenemos tiempo para esto, en otra oportunidad, o si sigue estudiando lo va a ver. El libro de los Hechos en los primeros 7 capítulos me habla de la formación de la iglesia. Una iglesia netamente judía en transición hacia la gracia de Dios, hasta que en el capítulo 8 empieza el cambio, después aparece el apóstol Pablo y la gracia de Dios a plenitud. Pero cuando se estaba formando, en el capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron, ¿qué recibieron? La palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y después habla de perseverar, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que la gente oiga, tengo que hacer discípulos. Así que recuerde, toda iglesia, ministerio, organización tiene que compartir el evangelio y hacer discípulos. Es un equilibrio. No puede haber evangelismo si no hay discipulado. Dios no está buscando personas que tengan una mano levantada o una oración hecha. Está buscando personas que confíen en Él y sean así sus discípulos. Cuando pensamos en confiar, pensamos en fe. Y la fe es el regalo que Dios nos da para creer. Ahora, en el mismo el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, muchos, y eran como 5.000. Así que hasta aquí tenemos un desafío. Todo lo que hemos aprendido, necesito salir y compartir el Evangelio. Y una vez que conocen a Jesús como Salvador, formarlos en la fe. No en la denominación, no en lo que cree la iglesia, no, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, vaya conmigo a Mateo, capítulo 4. Todavía no lo vamos a leer, pero búsquelo, porque yo quiero que piense algo que es muy importante. Estamos hablando de hacer un ministerio por encarnación. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles conocían personalmente los recursos divinos, fueron testigos de los milagros de Jesús. Para conocer los recursos divinos, yo tengo que tomar la Biblia y hacerla mía. ¿Qué más tiene que hacer un discípulo? Ver las necesidades humanas con compasión. Usted tiene que mirar a esa persona que no tiene a Cristo y tiene que decir, va camino al infierno, le voy a predicar, pero va a haber otra persona que tiene a Cristo y no tiene crecimiento y usted lo tiene que discipular. Claro que sí. Ahora, también tiene que estar dispuesto a ser un canal para que Dios trabaje a través suyo, un recurso de Dios. Y en todo momento, en todo lugar, la gloria es para el Señor. Solo Dios tiene que ser glorificado. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios es glorificado, hay personas que llegan a los pies del Salvador y la obra empieza a crecer y puede ser una multitud. ¿Saben? Muchos dijeron que durante este tiempo la iglesia estaba dormida. No, la iglesia está despierta porque usted y yo tenemos la posibilidad que ni los ángeles tienen, predicar el Evangelio. Y le voy a leer una frase del libro Llamados a ser siervos. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Una vez más, léalo conmigo. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y si examinamos un poquito esta frase, es interesante pensar en ministerio. Ministerio es servicio, ¿sí? La palabra ministerio es servicio, así que el servicio tiene lugar cuando los recursos que son de Dios y que son míos porque Dios vive en mí, pueden satisfacer las necesidades humanas. La gente necesita salvación y a través del discipulado necesitan un abrazo, necesitan ver a Jesús. Ahora,
Cuando la Biblia habla de que somos sus discípulos, dice que van a conocer que somos sus discípulos porque nos amamos unos a otros. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tal vez es momento de decir, basta de teoría y bajémoslo a la práctica. Cuando pensamos lo que dice el apóstol Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. La gente está cansada de religión, disculpe el término, la gente está cansada de verso, la gente tiene que ver vidas transformadas. Y para eso necesito creer en Cristo y transferir mi vida en la vida de otros. Ahora, le dije que vaya a Mateo capítulo 4, ¿ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Un versículo muy conocido, y siempre decimos, claro, dejaron todo. En primer lugar, dejaron su servicio que les daba provisión. Eran una empresa de pescadores, no es que tiraban la cañita, no, tenían una empresa para pescar. Entonces, cuando pensamos en lo que ellos habían hecho, bueno, le siguieron para imitarle, pero dejaron todo. ¿Y qué es todo? Dejaron su seguridad económica. Dejaron sus sentimientos porque dejaron padre, dejaron madre, dejaron todo lo que tenían para seguirle. Y empezaron a tener un servicio para Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo dijo, vengan y van a ser pescadores de hombres. Las órdenes de Dios son para ejecutar, no para esperar. Y cuando Dios ordena, no hay nada más lindo que obedecerle. No por temor, sino por amor. Ahora, ¿se acuerda? Solo para recordar, usted y yo necesitamos entender y conocer personalmente los recursos divinos. Usted y yo necesitamos ver las necesidades de las personas con compasión. Usted y yo necesitamos estar dispuestos a ser canales por medio de los cuales Dios va a trabajar. Somos los recursos de Dios. Y permítame decirle que para que todo eso se cumpla, tenemos que permanecer en Él, porque hay tres cosas que pueden arruinar nuestro ministerio. Vemos a los discípulos que fueron llamados y le siguieron, pero lo primero que puede arruinar su ministerio, ¿saben qué es? La rutina. La rutina. ¿Por qué? Porque un discípulo no es solo alguien que aprende, sino alguien que se involucra, que cumple el propósito para la gloria de Dios. Pero la rutina. Voy a ir hoy a la iglesia porque es domingo. Voy a hacer un discipulado y abro el libro. Cada vez que usted tenga que hacer un discípulo, ore por su discípulo. Vaya a encontrarse con su discípulo, sea creativo, estudie como si fuera la primera vez y entregue. Y tal vez usted va a entregar todo en ese momento en cuanto a la Biblia y su discípulo quiere un abrazo o quiere tomar un café. Sea creativo porque la rutina puede arruinar el ministerio. ¿Saben qué otra cosa puede arruinar su ministerio? El reconocimiento. Yo ya sé la Biblia, yo ya conozco la Biblia, yo soy el líder. La única gloria se la lleva el Señor. Cuando queremos reconocer a alguien, de Génesis, Apocalipsis, hay un hilo conductor. Todo es para la gloria de Dios. ¿Sí? Usted y yo fuimos hechos para su gloria. Así que cuidado con la rutina, cuidado con el reconocimiento, cuidado con la extrema responsabilidad. Permítame que le cuente algo personal. En una etapa de mi vida, yo creía que todo el ministerio dependía de mí. Entonces, si yo no estaba, la cosa no se hacía. ¿Por qué? No había aprendido a delegar. No estaba formando discípulos. Terminé internado. Y cuando estuve internado no podía hacer nada. Ese fue el mejor momento porque me di cuenta que la extrema responsabilidad me había alejado de Dios por tanta actividad. Así que cuidado, nada depende de usted, todo depende de Dios. ¿Se va a acordar? Rutina,
reconocimiento, responsabilidad. Ahora, cuando usted conoció a Jesús, fue salvo por la gracia de Dios, y después Dios le santificó por su gracia, y usted un día tuvo que haber tomado la decisión, y si no, tómela ahora después de todo lo que estudiamos, para entregarle su vida para que Dios haga lo que quiera. Vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo 21. ¿Se acuerda? Dejando todo, le siguieron. ¿Qué es todo? Todo es todo. Dejaron su seguridad, dejaron sus sentimientos, ¿sí? Dejaron el servicio de la pesca y le siguieron. Cuando vamos a Juan 21, el Señor estaba caminando por la tierra antes de cumplir la promesa. Y recuerde que para que haya un cuerpo terrenal tiene que haber una cabeza celestial. Dios estaba formando su cuerpo y en esta oportunidad se le va a aparecer a los discípulos. Y qué triste, porque los discípulos no le conocieron. Estaban tan ocupados haciendo lo que no debían hacer. Habían entregado todo, pero estaban pescando. Y fíjense, capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron: no, enfáticamente. Y él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor, Simón Pedro! Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima, y en ellas pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Y Jesús les dice: vengan y coman. ¿Por qué leí este versículo y todos los textos? Porque acá hay principios maravillosos de la palabra de Dios. Habían dejado todo. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Dónde habían sacado los instrumentos para pescar, las redes y demás? ¿Se habían guardado algo? ¿Qué se guarda usted? Señor, te entrego todo, pero no te metas conmigo. Cuando pienso aquí, Pedro le dice: vamos a pescar. Pedro, un hombre que confiaba en el Señor. ¿Y qué hicieron los demás? Le siguieron. Saben, el llamado de Dios es irrevocable. Pero en más de una oportunidad, cuando sigo una persona y no sigo al Señor, puedo hacer cosas que aparentan ser piadosas, pero no buenas delante de Dios. Le siguieron a Pedro y se fueron a pescar. Y estaban ahí pescando y viene el Señor y no le conocen. ¿Por qué? Porque cuando uno está turbado, lejos de la voluntad de Dios, no conoce al Señor. Esta situación de la pesca la habían vivido. Usted ha leído en el Nuevo Testamento, el Evangelio, cuando había una tormenta y el Señor estuvo ahí. Y acá también vemos a Dios que está presente, vemos a Dios que les protege, vemos a Dios que les prepara la comida, vemos a Dios que tenía un propósito especial. Y si usted da vuelta a la página, vemos al Señor confrontando a Pedro, diciéndole: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Es fileo la palabra, es te quiero. Entonces, terminando todo esto, ¿qué tiene guardado? ¿Saben? ¿Se acuerdan la canción del violín? El violín tocó mejor cuando estuvo en manos del maestro. Usted y yo somos vasos de barro que el maestro quiere formar. Entonces, déjeme leer otra vez la frase del Dr. Wilby para usted. El ministerio tiene lugar,
cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Usted y yo es un canal. Somos un canal. El canal por el cual Dios va a trabajar. Así que cuidado con la rutina, cuidado con el reconocimiento, cuidado con la responsabilidad. Es momento de rendirse a Dios y decirle: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece. Hice eso en el año 84, he tenido muchas luchas con mi propio orgullo, pero siempre me doy cuenta que separado de Él, nada puedo hacer. Siga junto al Señor, unido a Él, y la vida tiene un propósito diferente. Comenzamos orando, terminamos orando, ¿le parece? Padre, gracias en esta oportunidad por cada persona, por cada hijo tuyo. Gracias por tu gracia, porque siempre sos un Dios que tiene un propósito para nuestras vidas, que nos perfecciona y nos prepara a lo mejor. Te agradecemos en el nombre bendito de Cristo. Amén.